se integra. Un saludo, Elvi, para ti y para toda la audiencia de Corape Digital TV. Los saludamos nuevamente desde la Asamblea Nacional, en donde hace pocos minutos el legislador Adrián Castro de ADN se ha referido al tema de la repatriación de los presos extranjeros y la importancia de esta medida de parte del gobierno del presidente Noboa. Escuchemos sus declaraciones. Su criterio con respecto a este decreto ejecutivo emitido por el presidente Daniel Noboa con respecto a la repatriación de los presos extranjeros, que se ha ordenado ya al SNAI tomar los procedimientos para poder deportar a los presos extranjeros. Creo que es otra medida muy acertada del presidente, demuestra nuevamente que está sintonizado con el pueblo, sintonizado con el ciudadano de a pie, que lo que pide a gritos precisamente es eso, ¿no? Que vayamos teniendo un país mucho más ordenado y que por qué tenemos que nosotros pagar el alimento y además sufrir el hacinamiento de las cárceles producto de gente que viene de otros países a delinquir en nuestro país. Estamos satisfechos con eso y creo que es una muestra más de que el presidente está haciendo bien las cosas y de la buena fe del gobierno. Establecerse la coordinación con los gobiernos, tanto de Venezuela como de Colombia, de donde procede la mayoría de los detenidos extranjeros, para que pueda ser efectivo y ellos a la final no resulten escapándose o algo, porque el presidente de Colombia dijo: no tengo yo posibilidad de recibir a todos. O sea, no es tan sencillo. Suena bien esto para terminar con el hacinamiento, pero ¿cómo hacerlo en la práctica? Entonces, que controle sus fronteras y que le dé trabajo a su gente, porque el producto, muchas veces el producto de aquello es precisamente el mal manejo del gobierno X, ¿no es cierto? En este caso el gobierno de Colombia o el de Venezuela, que están haciendo malas cosas, y por eso mismo tenemos un éxodo gigante de gente, en donde llega gente que viene a trabajar ciertamente, pero también gente terrible, gente que no ha tenido reparo de asaltarnos, ¿no? Se tienen que activar los convenios internacionales, existen convenios de repatriación, el de Colombia, si mal no recuerdo, en 1990, no recuerdo los otros dos. Entiendo que con Venezuela no tenemos un convenio, pero sin embargo existen tratados internacionales que permiten aquello, y me parece que el presidente ha sido contundente en suscribir un decreto ejecutivo que este rato es ley. No es un documento que está ahí pintado, no es un documento que no tiene valor, es un documento que contiene un mandato en firme para que esta gente que viene a delinquir al Ecuador se largue definitivamente y que se hagan cargo los gobiernos de estos delincuentes que han venido a perturbar la vida de los ecuatorianos. Perdóneme el cambio de tema con respecto al tema del IVA, del proyecto para enfrentar el conflicto interno. El presidente de la Asamblea, para desemplear las negociaciones que se han dado, los problemas que se han dado por el IVA, ha señalado que hay la posibilidad de que se vote por mociones, de que se incluya una parte, de pronto el IVA, el ISD, las contribuciones especiales. Un poco, ¿cómo mira usted esta propuesta? Bueno, en honor a la verdad, esta Asamblea en otras leyes ya ha aprobado de esa manera el articulado. Es una forma de votación la que ha planteado el presidente, sin embargo que de aquello las bancadas tienen que tener este rato reuniones. Yo he estado conversando ahorita independientemente con algunos colegas asambleístas. Me ha gustado mucho, he encontrado sensatez en algunos colegas a quienes les he podido llegar manifestándoles que la guerra no tiene que ser entendida únicamente como lo que estamos viendo afuera, que es obviamente bala, que es represión y más, que está bien contra la delincuencia, y los ecuatorianos estamos contentos por lo que está haciendo la policía y las Fuerzas Armadas, pero una guerra va mucho más allá. Una guerra va desde escuelas, universidades, colegios públicos que no tienen este rato posibilidad de recibir un solo estudiante, de volverle a dar educación gratuita, de cubrir las becas de estudiantes, dar mayores oportunidades de trabajo a sus padres y a ellos mismos. Hay estudiantes recién graduados que no tienen dónde trabajar. Si es que no le damos dinámica a la contratación pública, por ejemplo, ahí está el proyecto que llegó con la extinción de dominio, que es reforma a la ley de contratación pública para dinamizar eso. Si no entendemos así la guerra, estamos bien complicados. Entonces hay que abrir los ojos y entender que para hacer todo lo que les estoy diciendo se necesita financiar al gobierno, y la forma de financiar al gobierno es la que está proponiendo el presidente Daniel Noboa. Y hay que dejarnos de este rato las cosas, pues yo creo que sí son los bonitos los discursos populistas y más. Hay muchos colegas que les encanta hacer eso y yo respeto y valoro mucho, pero a la gente le gusta que le digan la verdad, y hay asambleístas que venimos de una nueva generación que no nos gusta mentir, que nos gusta decir de frente las cosas, y con esa misma frontalidad que uno ha tenido este rato, quienes están afuera necesitándonos no solamente son las Fuerzas Armadas y la policía, sino hay un enorme grupo de jóvenes a los que hay que permitirles que no se metan en esos grupos narcodelictivos y salgamos adelante con educación y empleo. Que usted lo acaba de dar es un discurso que lo dicen todos, pero sin embargo el presidente de la República, cuando envió este proyecto de ley urgente, lo envió solamente para financiar el costo de la guerra.
pero sabemos, porque el ministro de Economía nos ha dicho que hay que financiar una serie de situaciones que no... el déficit del Estado. Entonces, como usted dice, hay que sincerizar. Claro, por supuesto. Y no enviarnos Así es. Un proyecto económico urgente en donde se nos decía que era para financiar la guerra. Mire, el presidente tiene tanta determinación y claridad. Yo le he escuchado al presidente con claridad. El mensaje ha sido, bueno, probablemente no se lo entendió de esa manera y tiene razón. Pero comprendiendo cómo están las cosas en el país y el proyecto que tiene dentro de lo social, es urgente tener eso. Vamos a ver este rato escuelas, colegios y universidades que están rogando al Ministerio de Finanzas que se les cancele deudas para contratar profesores porque los estudiantes están afuera esperando que alguien les dé clases. Permítame ser muy, y le voy a decir como un ecuatoriano más, olvídese de que le está entrevistando a un asambleísta. Pero yo estoy viendo, pues, no solamente en mi provincia de La Suay, sino en las provincias, sobre todo en la zona costa, centro, norte, lo que están viviendo esos jóvenes es algo que no quisiéramos ver en algunas provincias nuestras que no están a ese nivel. No han llegado a ese nivel de pobreza y de desocupación, desempleo y educación. Eso yo no vivo en el Azuay, gracias a Dios. Pero sí soy un ecuatoriano y yo no miro el interés únicamente de mi provincia. Yo vine acá ciertamente por el Azuay, pero lo que estoy haciendo por mi provincia quiero que redunde por beneficio de mi país, del Ecuador. Y eso significa darle tranquilidad y paz a familias que están viendo que sus hijos de este rato están metidos en la droga, metidos en el microtráfico, cantando el rulay, en lugar de cantar canciones que tengan que ver con el Ecuador. Esas canciones deben prohibirse en nuestro país, ese tipo de cosas. Pero, legislador, ¿no es contradictorio que el gobierno, obviamente sí necesita recursos, eso lo sabemos también, pero se hizo una remisión tributaria diciendo que ya se hizo en el gobierno anterior, que algunos analistas dicen que es un error de los gobiernos anteriores haber perdonado este dinero que ahora nos hace falta? Bueno, hay que hacer un ejercicio, una reflexión muy concreta ahí. Los procesos de remisión en todo el mundo hay que analizar siempre con derecho comparado a la mano. En épocas difíciles de los países, lo que pretenden es que la gente concurra rápidamente a cubrir un valor para darle liquidez al gobierno para pagar un componente de deuda urgente que tiene que pagar. Esa es la medida. A ver, bueno, quienes ganan recuperando esa plata también hay que decirlos, ¿no? Ustedes vean en muchas instituciones cuál es el costo-beneficio. Voy a poner un ejemplo. La última remisión que hubo del año 2021, de agosto a diciembre en la ANT, se recuperaron millones de dólares, pero quienes iban a ganar de eso eran un grupo de abogados que hacen la recuperación de cartera y recuperan o cobran el 10% de honorarios de carteras millonarias en el país. Entonces también hay grupillos que se benefician de esos procesos de cobro de deudas. No nos olvidemos de eso. Aquí tenemos que hacer conciencia de que la liquidez es lo que necesitaba el país. Y usted en su casa, ¿qué es lo que hace el papá, la mamá? Cuando los papás están sin trabajo, a quienes no nos ha tocado estar una época de la vida sin trabajo. ¿Y qué hacemos? Nos ha tocado vender cosas para generar rápidamente plata, para poder pagar la matrícula del hijo, la pensión, para pagar la luz, el agua. Nos ha tocado vender las cosas. Todos hemos pasado por una situación de esas. Lo mismo hace el Estado. Veámoslo como una gran casa. El problema es que aquí tenemos este rato que tomar decisiones fuertes y, entre otras, las que ha propuesto el presidente, no son pues medidas que van enfocadas a meter la mano en el bolsillo a la gente. Que están mal acostumbrados, asambleísta, a esta remisión. ¿Están mal acostumbrados a eso? Bueno, a esas empresas, no creo que sea tampoco tanto, porque si fueran 2.000 millones de una empresa, imagínese usted. Pero, ok. Pero si así fuera, dentro de las propuestas que estamos incorporando algunos colegas asambleístas está precisamente esta contribución especial a grandes empresas. Acuérdense que en la ley anterior también ya hicimos un ejercicio de eso, ya se está cobrando, incluso la renta por adelantado. Pero ya estamos presionando a varios sectores. En esta nueva ley también se va a hacer lo mismo. Pero del otro lado, si hay un tema que es ya país, es un tema ya contundente y tiene que ser generalizado. Y eso hay que entenderlo en el sentido de que la guerra no es cárceles, no es represión, no es bala, que estamos contentos, además de verle fuerza a nuestras Fuerzas Armadas y a la policía con todo nuestro respaldo. Hasta amnistías les vamos a dar acá si es que algún juez se atreve a hacerles daño, pero del otro lado está lo social. Y yo quiero que enfoquemos el tema a que si es que no tenemos canchas deportivas, centros artísticos, culturales que funcionen las tardes, conservatorios musicales, si no tenemos educación gratuita, escuelas, colegios públicos, la universidad pública estatal en todas las provincias funcionando, es bien complicado porque esto se vuelve simplemente una medida de retaliación fuerte y no vamos a salir por el otro lado de la criminalidad de nuestros guaguas que están consumiendo droga desde chiquitos y nos complicamos mucho como país, ¿no?
El legislador de ADN dijo que es importante que el gobierno realice acciones integrales por la seguridad, que se integre también actividades culturales y deportivas para que los jóvenes no sean captados por grupos delincuenciales. Así despedimos este informe desde la Asamblea Nacional. Sigues, Elvi, tú con más. Corape informa.